Bienvenidos a este corto video de análisis en relación a lo que ocurrió con Siria y el bombardeo de anoche, derivado de este ataque que ocurrió hace unos días en Duma, un suburbio muy cerca de Damasco, enlazado con las operaciones militares que ocurrieron en Guta Oriental, donde el ejército sirio, luego de una batalla supremamente sangrienta, logra derrotar a los últimos reductos de los grupos opositores que estaban apostados en esta región. Luego de la retirada de estos grupos, un ataque en un edificio civil produjo alrededor de 50 víctimas civiles y según denuncias de médicos de la región y de ONGs que hicieron a través de redes sociales, estas personas mueren a causa de armas químicas. Esta fue la situación que lleva al presidente Trump, como todos lo sabemos, a tomar la decisión de bombardear Siria. No obstante, vale la pena recordar un poco cuál era la posición de Jim Mattis, el secretario de Defensa de Estados Unidos, unos días antes a que el presidente Trump tomara esta decisión. So as you're considering possible steps forward, military actions you might take, what do you hope to achieve by any military action that the administration might eventually decide to take? Congresswoman, I don't want to get, as you'll understand, into the details of a potential decision by the Commander-in-Chief due to this latest attack, which is absolutely inexcusable. There have been a number of these attacks. In many cases, you know, we don't have troops. We're not engaged on the ground there. So I cannot tell you that we had evidence, even though we certainly had a lot of media and social media indicators that either chlorine or sarin were used. As far as our current situation, if, like last time, we decide we have to take military action in regard to this chemical weapons attack, then like last time, we will be reporting to Congress just as we did when we fired a little over a year ago, slightly over a year ago. Todos recordamos estas palabras de Jim Mattis unos días antes de la decisión del presidente Trump de bombardear Siria. No tenemos evidencias físicas fuertes, dado que no tenemos tropas allí en el sitio donde ocurrió el ataque. Y la información que tenemos disponible es la información que encontramos en redes sociales. Es un serio problema cuando uno toma una decisión de la talla, la decisión que toma el presidente Trump, con un antecedente de su propio secretario de Defensa como este, que sin duda alguna nos hace recordar el fiasco del tema Irak, independiente de si Saddam era o no era, y muy seguramente sí era un gran criminal de guerra, tenía un prontuario gigantesco, pero esa salida en falso de Estados Unidos con las armas de destrucción masiva va a ser un tema que golpea fuertemente la credibilidad de Estados Unidos y que Estados Unidos y cualquier administración va a tener que cargar sobre sus hombros. Por lo tanto, estas decisiones tienen que estar muy bien sustentadas y no ayudan para nada esta posición de unos días antes de Jim Mattis diciendo no tenemos pruebas concretas. Más aún cuando la misma agencia de las Naciones Unidas que se encarga de verificar las armas químicas también caminaba por el mismo camino. Recordemos que un par de días antes esta misma agencia dijo no tenemos pruebas concluyentes y se estaba planeando una visita justamente para estos días, para esta semana, visita que ya no se va a poder hacer entre otras cosas porque uno de los sitios, o más bien, una de las consecuencias de los bombardeos del presidente Trump es que se borraron todas las evidencias de ese ataque con armas químicas. Entonces es una situación que está sobre un piso muy volátil, muy débil, que también no pasó, ya lo sabemos, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo tanto salta a las Naciones Unidas y de una manera más curiosa, tampoco pasó por el Congreso de Estados Unidos, entonces también salta al Congreso de Estados Unidos. Es una decisión que toma el presidente Trump de manera individual y de manera directa, involucrando a los gobiernos del Reino Unido y de Francia de manera al menos sistémica, y también reforzando su alianza con los gobiernos de Arabia Saudí y de Israel ya en la región. Esta decisión del presidente Trump, que todos conocimos justamente la noche del viernes, nos hace pensar quién es quién hoy en Siria para tratar de responder a la pregunta de quién se beneficia. Este mapa es un muy buen resumen de cómo está el tablero de ajedrez sirio. Y la primera conclusión que encontramos es que el Daesh está prácticamente venido a menos. Son las zonas grises de este mapa. Así como también hay que ser claros que en Irak el Daesh fue derrotado por Estados Unidos, también hay que ser claros a la hora de afirmar que el Daesh en Siria fue derrotado por la intervención rusa. Estados Unidos la lidera en Irak, Rusia la lidera en Siria.
La segunda conclusión de este mapa es esta gran porción amarilla en la región oriental de Siria. Es una porción controlada por los kurdos, que son una milicia, ya la conocemos, que está reclamando su Estado en todo su derecho, que tiene una región autónoma en Irak gracias a Estados Unidos, que eso le ha permitido crear una alianza con el gobierno de Washington y que para el caso sirio le permite a Estados Unidos tener entonces presencia militar justamente en esta región nororiental. Así están las cosas entonces en Siria. Un Daesh venido a menos, unos grupos rebeldes en franca retirada, franca derrota, y Estados Unidos afianzando a su aliado al norte de la región siria. Así las cosas, muy seguramente la pregunta de si el ataque con armas químicas beneficia al régimen de Bashar al-Assad, no, hay que ser claros, no lo beneficia para nada. Si realmente él cometió una gran torpeza, pero si se mira desde el punto de vista de toma de decisiones por parte de actores racionales, no lo va a beneficiar. ¿Qué va a ganar Bashar al-Assad si ya prácticamente sus enemigos están derrotados? No va a obtener una ventaja estratégica, no va a obtener una ventaja militar y va a poner en riesgo a su aliado ruso y a la credibilidad del Kremlin, toda vez que el Kremlin era el garante que Siria no tuviera este tipo de armas. Exponerse a perder el apoyo del Kremlin. Entonces, en buena medida, el régimen de Bashar al-Assad no va a ganar absolutamente nada con este ataque. Por lo tanto, esta opción nos abre nuevas perspectivas de quién pudo haber sido el responsable del ataque, y no necesariamente Bashar al-Assad, y menos con esas evidencias tan débiles evidenciadas por Jim Mattis. Ahora, entiéndase bien, no se trata de una defensa de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad seguramente será un criminal de guerra de aquí a la China. Sin embargo, también hay que ser muy sensatos a la hora de mirar y saber leer el tablero de ajedrez sirio. Estos bombardeos, ¿a dónde se dirigieron? A Homs y a Damasco, fundamentalmente. Aquí también se abrió una discusión, y es sobre la efectividad del sistema antiaéreo sirio. Queda muy claro, es sostenible a todas luces, que prácticamente el 70% de los misiles que lanza Estados Unidos son derribados en el aire, son interceptados por el sistema antiaéreo sirio. No necesariamente esto es beneficioso para Siria, casualmente, y no porque muy seguramente puede ser una estrategia para debilitar un sistema que ya había dado luces que estaba funcionando. Recordemos que hace unas semanas, por ejemplo, derribó un F-16 israelí. Entonces, debilitar el sistema antiaéreo sirio, debilitar la capacidad de respuesta antiaérea siria, puede ser también parte de una estrategia a largo plazo para una acción militar de Estados Unidos de mayor profundidad, o por qué no una acción israelí, facilitar las operaciones israelíes, quien de por sí está buscando desde hace rato una guerra en Siria para tratar de alejar a Irán de sus fronteras, y esta guerra obviamente arrastraría también a la parte libanesa de Hezbollah. Homs tiene otra particularidad, y es que es el centro de las encrucijadas de oleoductos y gasoductos en Siria. Siria no tiene mucho petróleo, pero quien controle Homs va a controlar entonces el escaso petróleo que tienen los sirios. Y esto sí echó la suerte de Homs. Recordamos que el Daesh la toma a sangre y fuego, después el ejército sirio la retoma también a sangre y fuego, posteriormente el Daesh vuelve, entra a Homs, posteriormente el ejército sirio vuelve y saca al Daesh de Homs, y ahora es objeto de bombardeos por parte de Estados Unidos. Una situación muy lamentable para los pobladores de Homs. Y estos son los posibles blancos a futuro, si la escalada continúa, que pueden darse en Siria por parte de Estados Unidos. La mayor parte tirados hacia la frontera con Líbano, otros hacia la frontera con Turquía, lo cual haría pensar o haría temer una escalada que involucre cuando menos a estos países y evidentemente a Rusia. ¿Cuáles son las posiciones internacionales? Para esto hay que recordar que el Medio Oriente se parte en dos grandes bloques. Por un lado, el bloque que lidera Irán, que tiene a Siria, que tiene a Yemen, que tiene a Irak chiita, que tiene a Turquía de manera temporal gracias a la cercanía que tiene con Rusia, que tiene a Qatar, y por otro lado Arabia Saudí, aliado de Bahrein, aliado de Emiratos, aliado de Egipto, aliado de Israel, así suene contradictorio, aliado de Jordania también, y aliado de Omán. Esto nos hace ver que estamos en una situación de guerra en una región donde está claramente dividida en dos bandos, que cada bando tiene un padrino sistémico, un padrino hegemónico, el bando iraní a Rusia, el bando saudí-israelí a Estados Unidos, y nos recuerda mucho la situación de la Primera Guerra Mundial, donde todo parecía un efecto dominó,
que se presionaba la pieza correcta y esta iba a hacer caer a las demás gracias a este sistema de alianzas. Una guerra en Siria arrastra a Irán, a Irak, a Líbano, a Turquía, eventualmente a Qatar, por otro lado Arabia Saudí, a Emiratos, a Omán, a Israel y a Egipto del otro bando, con Estados Unidos también a la cabeza de este lado. Entonces se trata de una situación seria, no se trata de un circo mediático como dicen algunos colegas, se trata de una situación absolutamente seria que sin embargo nos muestra, tiene un trasfondo de intereses claros. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos? Desalojar a Rusia del Medio Oriente. ¿Cuál es el interés ruso? Viceversa, desalojar a Estados Unidos del Medio Oriente. ¿Cuál es el interés israelí? Va a poder tener por fin la guerra que tanto anhela para pelearla en Siria y arrastrar allí a Hezbollah y a Irán. Beneficia a los saudíes porque con la disparada del petróleo y la gran participación saudí en el mercado petrolero están ganando un dineral. Beneficia a los vendedores de armas en Estados Unidos porque con los 100 misiles que se lanzaron la noche del viernes ganaron 5 trillones de dólares. Beneficia en parte también al eje Irán-Irak porque puede entrar a fortalecer más aún sus lazos con Siria y con el régimen sirio. Entonces, infortunadamente tenemos muchos actores que están interviniendo. Las posiciones son claras. El Reino Unido necesita tomar una pequeña venganza por el caso del espía que aparentemente fue envenenado por los rusos, un ex espía ruso, ya sabemos el caso, que fue envenenado en Londres y necesita entonces encontrar una situación de revancha. Beneficia a Francia, también hay que recordar que Francia ha sido de los países que más ha sufrido con los atentados extremistas y por otro lado también hay que recordar que el presidente Macron tiene una gran relación con el banco Rothschild, que a su vez es uno de los principales pilares financieros de Israel. Por lo tanto, nuevamente aparece Israel en escena. Seguramente la decisión del presidente Macron no descansa exclusivamente en los intereses franceses, sino también de manera indirecta está representando los intereses israelíes. Y ya conocemos la posición Trump, que no tiene ningún reparo en pasar por encima del Consejo de Seguridad, en pasar por encima de su secretario de Defensa, en pasar por encima de su propio Congreso y autorizar y ordenar una acción militar de este estilo. Los saudíes, lo mencionábamos, tienen un gran interés en derrotar a Irán en una guerra fría que tiene en el Medio Oriente y en consecuencia cualquier aliado que pierde Irán es ganancia para los saudíes. En este caso Siria es un claro objetivo. Israel, por otro lado, también gana porque, como lo mencionaba hace un rato, por fin va a tener el ambiente perfecto para esa guerra que tanto anhela con Siria y con el Líbano, y por otro lado permite que lo que hace en Palestina y el conflicto palestino-israelí pase a un segundo plano, por ejemplo lo que ha venido haciendo con Gaza desde hace 3 semanas, donde ya totaliza prácticamente 60 muertos y más de 3.000 heridos. Entonces hay que ponerle atención a esto, y hay un último actor que se beneficia, que son casualmente los grupos extremistas. En este momento en Siria, con los grupos extremistas prácticamente derrotados, ellos saben que la mejor estrategia que pueden desplegar para afectar al ejército sirio, al régimen de Bashar al-Assad, es ellos mismos gasear a alguien, porque saben que inmediatamente Estados Unidos entra a respaldarlos indirectamente y entra a atacar al gobierno de Bashar al-Assad. Aquí hay una situación paradójica, y es que al final del día Donald Trump, el Daesh y otras agrupaciones extremistas en Siria terminaron casualmente peleando del mismo lado. Esto es un gran resumen de lo que ocurre en Siria y es una invitación a continuar el análisis a fondo de esta situación que perfectamente pueden llegar a tener dimensiones